Okay, there we go. All right, perfect. Thank you everybody for joining us. Sorry for the little late Gracias start a todos por acompañarnos el día de hoy. Queríamos asegurarnos que teníamos todos los asuntos técnicos resueltos. La presentación del día de hoy es de por qué promover vacunas contra las enfermedades respiratorias comunes en adultos mayores de 65 años, con un énfasis en COVID y la gripe y el VRS. El doctor Laszlo Mederes va a estar presentando y del Departamento de Recursos Humanos, el doctor Jeffrey, que han estado anteriormente con nosotros. Es un recordatorio a nuestra audiencia. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, pueden ponerla en el chat. Vamos a ir al próximo diapositivo. Esta presentación se está interpretando al español. Escoja el idioma. En la parte de arriba de su pantalla hay un enlace que dice ver opciones y puede escoger el icono de interpretación y luego su idioma para cambiar el idioma al que está escuchando. En la parte de abajo de su pantalla hay un icono en forma de globo que puede cliquear y luego selecciona su idioma. Como recordatorio, esta presentación ha sido aprobada por la red de proveedores de servicios de salud de los migrantes. Y estos son los requerimientos para cumplir con los créditos de educación médica continua. Para cumplir con la red, tenemos que leerlo esto, no tenemos relaciones financieras relevantes que se relacionen con esta presentación y tenemos relaciones financieras relevantes con compañías no elegibles cuya actividad principal sea la producción, comercialización, venta, reventa o distribución de productos para el cuidado de la salud que se usen en pacientes. Esta presentación apoya la campaña de educación pública sobre virus respiratorios comunes. Arriesgan menos, haz más, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. No se identificaron relaciones financieras relevantes de ninguna persona de controlar el contenido de la actividad. Vamos a presentar a nuestro primer presentador, el señor Mederes. Está trabajando en asuntos relacionados desde 1996 y en pediatría y adultos y en el Centro de Salud de Keystone. Ha estado trabajando con trabajadores, agricultores y móviles y trabajó en el Centro de Salud de Keystone hasta el 2005 y luego ha estado trabajando con diferentes programas en diferentes programas médicos. Y tiene un grado de medicina de Penn State y trabaja con los residentes de Penn Health. Gracias, señor Mederes, por estar aquí. Gracias, Marta, y bienvenidos a todos. Buenas tardes si están en el lado oeste y buenos días si está en la costa oeste. Gracias por permitirme hablarles. Sé que su tiempo es muy valioso. Esperemos que sea tan interesante y de ayuda en cuanto a el tipo de vacunas que necesitamos para nuestra población mayor. Como dijeron, trabajo en Pensilvania y tenemos muchas personas entrando por la frontera de Maryland que vienen de Washington, Frederick, Baltimore. Y tenemos una población bastante grande de 55 años o más. Voy a tratar de ir un poco más lento. Mi experiencia con las personas mayores en los últimos 30 años. He visto muchos problemas de salud diferentes y que se pueden prevenir con
vacunas. He estado trabajando con comunidades de trabajadores, agricultores migrantes y muchas veces trabajan en espacios donde no tienen acceso a cuidados médicos. Así que es muy importante que se vacunen. Próxima diapositiva. Okay. So we have objectives. Tenemos los And so these are our los objectives at objetivos. this point. Estos son los objetivos en este momento. Key viral illnesses. Estarán más familiarizados con 3 enfermedades virales clave y las vacunas que favorecen la salud respiratoria de los mayores de 65 años. También tendrán un conocimiento mayor sobre por qué los adultos mayores de 65 años corren mayor riesgo de padecer enfermedades respiratorias graves, hospitalización y muerte. Y también tendrán una mejor comprensión de esas enfermedades y los diferentes. Creo que alguien no puede escuchar, Marta. ¿Estamos bien? Yeah, we're doing okay. Can someone else confirm that the interpretation, you guys can hear it, is coming in? It might just be this particular. Soy yo el intérprete, ¿me escuchan? Digan sí o no. Okay, great. I just want to make sure that one, I don't talk too fast for our interpreters as I Solamente quiero asegurarme de que si no solo ir un poco más lento. Laura, it might be your specific connection, so you might need to log out and log back in. Es posible que tenga que desconectarse y volver a conectarse. listening to me. Hay una persona que no puede conectarse. Okay, Renee says it's the Spanish version. So let me know if I can't be heard. All right. Déjenme saber si no me pueden escuchar. Si alguien puede confirmar que está escuchando en español y escucha bien, y asegurarnos que es una sola persona y no todo lo que están escuchando en español. Gracias. Okay, next slide. Próxima diapositiva. Tengo una petición para que el doctor Madera se acerque más al micrófono. Very good. I'll get a little closer here. Ok, me voy a acercar. So why should we be concerned about ¿Por qué nos debe preocupar las vacunas en las poblaciones mayores? Tenemos una población bastante grande con diferentes inmunocomprometidas que necesitan vacunación. Inclusive personas adultos no tan mayores que también necesitan vacunas. Algunas condiciones que arriesgan a los adultos mayores de 65 años. Mientras estamos mayores, tenemos problemas de movilidad. Algunas podemos ayudar, otras son problemas de salud que tienen que ver con asuntos genéticos, otras de comportamiento, como la gente que fuma, que comprometen sus pulmones, especialmente luego de 50, luego de 65, luego de los 70. Así que fumar es un factor que aumenta la posibilidad de enfermedades de los pulmones, y las vacunas pueden ayudar. También condiciones crónicas, el uso suplementario de oxígeno debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya son muy vulnerables aún sin una enfermedad viral, y se les hace más difícil batallar en contra de estas infecciones virales. Las personas también inmunocomprometidas o que han sido trasplantados de ya sea un hígado o riñón y están tomando medicamentos para que su cuerpo no rechace el nuevo órgano.
y esos medicamentos podrían, tienen el efecto de bajar la respuesta inmunológica del cuerpo para que el cuerpo no rechace el órgano. También las personas mayores que viven juntos en espacios muy reducidos, eso se ve mucho con personas mayores que viven en centros de cuidado y pues están viviendo juntos en espacios muy reducidos. Y eso facilita que se contagien con infecciones virales que puedan surgir. Estas son algunas de las cosas que pueden hacer que los adultos de más de 65 años se podrían beneficiar de estar vacunados sin que se afecten con los efectos completos de estas enfermedades virales. Primero vamos a hablar del COVID-19. Estoy trabajando en el centro de Pensilvania y a tiempo parcial en hospicios, trabajando con pacientes de COVID-19 que están suficientemente enfermos para estar hospitalizados. Y muchas personas murieron en los primeros años cuando todavía las vacunas no estaban tan disponibles. Mi grupo de médicos han visto ya más de 6,000, casi 6,000 casos al día de hoy. Pacientes de COVID. Tenemos un centro de cuidado de 600 camas en el centro de Pensilvania. El COVID-19 ya lleva 4 años con nosotros y ha estado mutando desde en el verano del 24. Cambió al JN1 y después al JN3. Y estos son solamente las cepas de 2024. Ahora con las nuevas vacunas pueden cubrir diferentes cepas de COVID-19. Y las personas se siguen enfermando, pero no tan severamente que requieran ser hospitalizados. Y no no provee tanta protección como quisiéramos desde la última generación de la vacuna, pero sí provee suficiente protección. ¿Y por qué debemos estar preocupados? El COVID-19 le puede dar una enfermedad respiratoria muy severa. Especialmente las personas que no están vacunadas requieren uso de oxígeno y muchas personas que han sido hospitalizadas que no están recibiendo suficiente oxígeno han tenido que ser puestas en ventiladores para proveer suficiente para sobrevivir. Luego de la primera cepa de vacunas, muy pocas de las personas que fueron hospitalizadas y luego de hospitalizados terminaron en la unidad de cuidado intenso, muy pocas murieron, así que vimos el cambio y el efecto que tuvo la vacuna. Y cada vez siguen siendo menos los porcentajes de personas que mueren de la enfermedad. Las personas que se vacunan pueden tener otros riesgos de otras enfermedades luego de recuperarse del COVID. Y esto podría pasar aún si está vacunado contra el COVID o no. El obtener el COVID prolongado en la gente que no ha sido vacunada, son los que tienden a pasar por la enfermedad completa de COVID-19. No vamos a hablar mucho de COVID aquí, desafortunadamente no hay biomarcadores que nos puedan decir quién tiene COVID prolongado o no, pero hay una serie de
comorbidades o enfermedades que los doctores buscamos al diagnosticar. Más, la mayor no requiere hospitalización, pero pueden ser muy dañantes y tienden a durar mucho tiempo. Así que la preocupación es que la gente no se vacuna, que la vacunación es pobre. Las series más recientes de vacunación, de números de vacunación, vimos que solo el 20% de adultos han actualizado su vacuna de COVID. Solo 37% de los residentes en casas de ancianos se han actualizado. Y las personas que cuidan a las personas viviendo en nuestros lugares, menos de 10%. Esto nos preocupa bastante porque las nuevas series del virus de COVID son más virulentas. Así es que nos gustaría a nosotros mejorar la actualización de la gente que se pone la vacuna. La siguiente, por favor. Aquí usted puede ver el porcentaje de las visitas al cuarto de urgencias desde octubre del 2022 hasta junio del 2024. Y con uno el verde es la más alta y ese es en niños. El verde y el rojo nos provee a los grupos que están por debajo de 18 años, pero uno ve ahí en morado y en azul profundo. Ahí tenemos los mayores de 18 años y el azul oscuro es de 65 y más edad. Así es que uno puede ver todas estas enfermedades respiratorias. Los niños tienden a que les va mejor en general, pero tienen una gran cantidad de visitas al cuarto de urgencias, pero no tantas hospitalizaciones como los adultos ancianos. Ahora, estos datos son limitados, han sido del año pasado. Se ha visto que en las aguas residuales los resultados, se ha visto que cuando llega el COVID o los residuos de agua a las tuberías, se ha medido el COVID-19, esa agua viene de los inodoros, de los retretes. Y ahí nos damos cuenta que partes del país es donde estamos viendo más COVID. Es un dato limitado. Los hospitales también se tienden pues, a ocupar bastante con las enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID, enfermedades virales, influenza, y tenemos una gran variedad de viruses que están ahí. Hemos visto tendencias similares, tanto de vía nacional como internacional, a las que hemos visto en nuestro hospital en South Central Pennsylvania. Uno puede ver que hay picos aquí de hospitalizaciones en las cuales hay visitas de urgencia que llegan a convertirse en hospitalizaciones o internamientos hospitalarios, especialmente en los adultos ancianos. Así es que la actualización de la vacuna COVID ya está aquí. En el 2024 está disponible. La pregunta es, ¿me la debo de poner? ¿Cuándo y cómo? ¿Y qué tal la de la virus sincicial respiratorio y la gripe? Esas preguntas, cuando cae la pregunta última, nos vamos a enfocar primero aquí en el COVID y luego veremos las siguientes. De nuevo, les digo, aquí viendo las visitas al cuarto de urgencio, las que están arriba son la población pediátrica, pero en términos de muerte por 100,000 habitantes, uno puede ver que la más grande son los adultos de 75 años o más. Uno puede ver la cantidad de muertes en los últimos años, desde el 2020, que empezamos a reconocer nosotros el COVID. Ha habido picos de muertes que corresponden con los picos de COVID y sus variantes de COVID. A través de la nación uno puede ver que la población más joven, que está en amarillo, en verde, casi están planitos del 2022. Después del 2022. Ahora lo que vemos desde el 2023 es que la población más grande y anciana, más grande de los 65 años, 74, 75 más años, son los que tienden a tener más muertes. Y estas son muertes que normalmente son atribuidas a enfermedades del corazón, a cáncer, y que seguido pasan en la población de adultos mayores. La siguiente, por favor. Ok. Otra cosa de lo que estamos viendo aquí es que uno puede ver las muertes. En la última diapositiva
y los resurgimientos de COVID, y esas son las fechas o los tiempos, están mostrando esta gráfica diferentes picos. Uno puede ver que ha habido 9 de 10 picos desde el 2020 y uno no puede, y uno ve también que no es algo que sea estacional, que puede haber brotes que suceden en el verano, algunos en el otoño, ha habido algunos en el invierno, porque es cuando la gente tiende a quedarse dentro en el hemisferio norte, pero no es tan estacional que se pueda predecir cuándo va a ser el siguiente brote de la siguiente variante. Así es que no es como la influenza, como el virus de la influenza, que es predecible, que en el hemisferio norte lo vemos normalmente por octubre, noviembre, diciembre y en los meses del invierno. Uno puede ver que ha habido cantidades significativas de las infecciones. Y hay otro pico aquí que nuestros datos nos muestra del julio del 2024, hace 2 meses, y empezó a subir y poco a poco ha ido bajando. Hemos visto un poco menos ahora de pacientes hospitalizados y eso son buenas noticias, pero en este punto mucha gente ya está vacunada acerca de las variantes viejas, que ofrece algo de protección, pero como discutiremos o comentaremos aquí, es bastante importante actualizar las vacunas con las nuevas variantes, porque mientras las nuevas variantes surgen, nuestra inmunidad puede estar más corta, especialmente en gente inmunocomprometida, que por definición no funciona muy bien el sistema inmune. Cada 4 a 6 meses están surgiendo nuevas vacunas. La siguiente. Así que de nuevo, el COVID-19 no es como la gripe y no se ha acabado. Hay nuevas variantes que han surgido. Uno ha visto hemos visto los nuevos picos que vienen de vez en cuando, de vez en vez, y es importante estar actualizado. Si a usted le pasa COVID, para poder vacunarse inmediatamente, porque el sistema inmune le ofrecerá protección por algunos meses, pero la gente adulta y anciana, el sistema inmune no funciona tan bien como cuando uno tiene 20 años, así es que es más importante obtener las actualizaciones de vacuna más pronto para que el sistema inmune pueda aprender a defenderse de las nuevas variantes y protegerlo por mucho más tiempo. La siguiente. Yo iba a esperar a hacer las preguntas, pero recibimos una pregunta que es bien directa. No sé si se la pueda preguntar. Sí, seguro. Es en español, así es que le voy a tratar o voy a confiar en mi mente que la hago bien en inglés. Y Teodora dice que ella escuchó a un doctor decir que el de COVID-19, la vacuna del 2023, 22 ya no se debería de ponerse, que en octubre va a haber una nueva actualizada del 2024-25, y ella quería saber qué es lo que usted piensa de esto. Bueno, hay una nueva vacuna de COVID que es la actualización del 2024 que está disponible en algunos lugares, así es que si usted tiene la opción de ponerse esta, póngasela. Si usted no tiene esta vacuna en su comunidad, y si tiene alguna que esté disponible, porque hay algunas que no están disponibles, la más actualizada es la que tenemos, es la que escojamos, o la que ellos tengan, la que esté disponible en la comunidad. Pero yo estoy esperanzado que mis colegas de la costa oeste, saber qué es lo que está disponible en el país, porque lo que sabemos que la nueva vacuna del COVID debe estar disponible. Si no está disponible todavía, y usted está en uno comprometido y la vieja está disponible, póngase esa. Pero la mejor es tratar de ponerse la que está actualizada, la nueva vacuna del COVID. Gracias. Así es que las variantes de COVID, de nuevo, pueden ser KP3, KP311, que son las que están creciendo más rápidamente. Las variantes están cambiando más rápido y más rápido. Hay más de ellas y nuevas. Y están brotando de diferentes direcciones. La JN1, ahora uno tiene nietos y bisnietos, en donde uno tiene 16 a 18
bisnietos y uno no tiene tantas variantes. Después de varias generaciones, uno tiene muchas más variantes. Algunas de estas no causan enfermedad para nada, algunas otras. Es como sacarte de la lotería porque uno no sabe con respecto al virus y pueden hacer un daño significativo. Estas son las que nos llaman ponemos más atención como trabajadores de salud. eh, y nos ponemos al tanto con el departamento de CDC y los departamentos de salud de la nación. Las nuevas vacunas han desarrollado eh, una emergencia de las variantes que no están relacionadas a la estación. Así es que a enfatizar eso de nuevo. Si usted tiene una que está disponible ahorita, yo creo que es bueno que se la ponga. Lo que pueda usted conseguir. Las infecciones, el pico está tanto en el verano como en el invierno y en 9 de 10, tenemos 9 a 10 olas. Desde el 2020 hemos coincidido con varias estaciones, así es que tengan en mente que aprenda a distinguir esos picos comparados al de la gripe estacional, la siguiente. La ola más grande ha sido la del verano del 2024. Estas variantes han sido muy virulentas, así es que muchas más gentes les ha dado. Uno puede ver esos picos que había con los niños y las hospitalizaciones en cuidados intensivos y están más bajas. Yo lo he visto en mi propio hospital. No tenemos tanta gente ya que se interne al hospital. Desafortunadamente, esta variante no es tan, o afortunadamente no es tan letal como las previas, pero tenemos que tener cuidado con la gente que se hospitaliza porque si están ya recibiendo oxígeno suplementario, tienen el riesgo de tener una enfermedad pulmonar o la gente que está tomando medicamentos para prevenir un trasplante de órgano, las personas que han fumado por toda la vida. Ahí sí es este tipo de poblaciones donde en general sí vemos más hospitalizaciones, pero en general vemos mucho menos internamientos hospitalarios al cuidados intensivos en los meses recientes. Así es que las nuevas olas son más contagiosas, pero aparentan ser menos letales. Y la mayor parte de nuestros datos del mes pasado ha sido de los aguas residuales. Comenzó el noviembre de 2024, se ha requerido desde el 2024 se ha querido que los hospitales empiecen a comunicar esas infecciones de COVID para nuestras esperanzas tener datos más robustos acerca de las diferentes variantes que están afectando el país para que no nos limitemos solamente a las aguas residuales. Así es que yo pienso que esos reportes son buenos y yo podría responder mejor qué variantes estamos viendo más a través del país, cuáles son porque ahora no tenemos esa información desafortunadamente en nuestro país, porque no nos dan los reportes directos de los casos de COVID. Solo algunos hospitales de manera voluntaria hacen esos reportes de COVID-19, pero a partir de noviembre 1 del 2024, los hospitales serán requeridos empezar a reportar otra vez los casos de COVID. La siguiente. Así es que COVID y el sistema nuevo en individuos sanos es importante ponerse la vacuna porque uno trata de mantenerse al tanto con las nuevas variantes y generalmente la inmunidad dura de 4 a 6 meses con la última vacuna o después de haberse infectado. Por ejemplo, yo tuve COVID en junio y por ahora es cuando yo necesito la siguiente, porque yo tuve algo de inmunidad por estos meses anteriores y también estoy acercándome a la edad de 65 años, así que 65 años y más y gente inmunocomprometida son quien sufre más de la enfermedad, de la recurrencia en la enfermedad y también la inmunidad solo dura de 4 a 6 meses, así es que si usted no se vacuna y le da COVID, usted está en más riesgo alto de que tenga COVID prolongado, peor. Incluso si está vacunado, a usted le puede dar algún aspecto de COVID prolongado y generalmente aparenta verse. Pero el beneficio principal es que el beneficio en nuestras poblaciones
es la infección o la muerte, porque las vacunaciones le dan a usted más protección y la infección tiene que seguir el curso de la enfermedad y por supuesto la inmunidad puede durar más. Uno puede terminar hospitalizado, terminar con un ventilador y morir. Se pueden beneficiar más las personas de 65 más y los inmunocomprometidos. COVID prolongado, lo voy a discutir brevemente. Es menos probabilidad de que lo sufran si están vacunados y no hay biomarcadores para un diagnóstico definitivo, así que eso es muy frustrante para muchos médicos. Se detectan fragmentos de ARN vírico y son más prevalentes en el tejido de los afectados por COVID-19 prolongado que en el de los que se han recuperado por completo. Así que es una línea de investigación que se está trabajando y vamos a compartir más información cuando la tengamos. Así que para evitar el COVID prolongado, lo mejor es vacunarse, especialmente las personas de 65 más y los inmunocomprometidos. Vamos a hablar brevemente de la gripe. La gripe o influenza es una enfermedad temporada como las que estamos hablando. La H significa la inmunoglobulina y hay diferentes tipos de H1, 2, 3, 4, 5 y ya llegan hasta el número 16. Las del 1 al 3 son las que causan influenza en los humanos y las otras son en diferentes mamíferos. Estamos preparando una presentación solamente para discutir estas cepas más adelante. Sí, hay 9 tipos de la N también. Y usualmente las personas no tienen inmunidad de por vida contra la influenza porque las cepas continúan cambiando a través del tiempo y se van mezclando de manera diferente todos los años, dependiendo de los casos que se han presentado en los años anteriores. Tenemos programas de vacunas para gripa o influenza, donde se incluye también influenza B y se están presentando casos en distintas comunidades. Próximo. La incidencia de la gripe A repuntó a finales de verano del 2024. Usualmente en octubre y noviembre, pero si ya tiene la vacuna, si no lo tiene todavía, debe obtenerla lo antes posible. Usualmente se presenta en febrero en los estados del norte, pero también puede llegar más temprano. Así que la vacuna está disponible en septiembre en la parte norte del hemisferio y luego en el resto del país. La vacuna de influenza o Fluvax tiene cepas A y B y tiene diferentes combinaciones de las cepas. Cuando la mezcla es correcta, se previenen bastantes muertes el año en que se obtiene una mezcla correcta de las cepas. Y los casos han aumentado de 290,000 a 500,000 en casos de influenza. Y antes se le llamaba la fiebre o la muerte española. Y fue rampante por 2 años y mató cientos de miles de personas.
En años recientes, si tenemos la combinación correcta de cepas, en los años de más incidencia de muertes ha llegado a 60,000 personas. Pero la forma de prevenirlo más común es con la vacuna. Y lo mejor es que se puede proveer junto con otras vacunas como COVID y VRS. Así que si tienen la oportunidad de obtenerla, nos incentivamos a que lo hagan. Y trabajamos con pacientes en hospitales que tienen influenza o COVID. Y es importante para nosotros y otros profesionales de la salud que trabajan con estos pacientes estar vacunados, especialmente las personas mayores de 65 o inmunocomprometidos. Y lo bueno es que se puede administrar junto con otras vacunas del VRS y el COVID-19. Próximo. VRS. Voy a hablar de esto un poco brevemente. La mayoría de las infecciones de VRS en adultos no suceden por primera vez en esta etapa de la vida. Y no es usualmente su primera infección. Hace muchos años pensábamos que era una infección que ocurría durante la niñez. Así que si los adultos contraen VRS, probablemente no es la primera vez que la sufren, pero no se obtiene desgraciadamente inmunidad de por vida como con otras enfermedades. Y es posible que las personas que han sufrido durante la enfermedad tengan inmunidad moderada. Es muy difícil desde hace unos cuantos años compartir características del VRS. Así que hace muchos años el tratamiento era sopa de pollo y muchos líquidos y esperaba que sanara. Las características clínicas son insuficientes para diferenciarlas de otras enfermedades. Ciertas variantes del COVID-19 traían la pérdida del olfato para ayudar a distinguirlo. Y las variedades más nuevas no se pueden distinguir. Y en los años 21 y 22 se diagnosticaba por error como COVID. Pero más recientemente, gracias al COVID, pudimos desarrollar un panel que se puede analizar de 12 virus con un solo isótopo nasal. Y se puede distinguir entre influenza y COVID o VRS. Y esto está disponible en las mayores farmacias y hospitales. Y se le puede decir con certeza si tiene COVID, influenza, VRS o cualquier otra. Y es más fácil hacer un diagnóstico más correcto. Para adultos mayores y personas con enfermedad pulmonar establecida pueden desarrollar una enfermedad grave de estas enfermedades, incluyendo VRS. Próximo. Los malas noticias es que los brotes estacionales de VRS en el hemisferio norte de octubre a mayo pasa al mismo tiempo que la influenza. El VRS es la tercera infección vírica más comúnmente identificada entre los virus respiratorios que requieren hospitalización. Así que lo vemos, es algo muy serio y lo vemos mucho en pacientes hospitalizados, especialmente porque son personas ya mayores y están en riesgo de sufrir síntomas más severos. Entre unas 60,000 y 160,000 hospitalizaciones anualmente, y del 10 al 30% requieren ingresar a cuidados intensivos
causando entre unas 6.000 y 10.000 muertes al año. Así que esto da una muestra de la severidad del asunto. La incidencia de hospitalizaciones virales del VRS con la edad de 65 más y aún peor en las de 75 años o más. Para adultos mayores con comorbilidades significativas entre febrero del 2022 y mayo del 23 para adultos hospitalizados mayores de 60 años. El tope de la lista está el VRS, la tasa de ingreso en la unidad de cuidados intensivos, seguido por el COVID, 17,3%, y luego por la influenza de gripe, 16,8%. Así que la incidencia de hospitalizaciones es casi el doble comparado con la gripe. Así que, dando el beneficio de estarles hablando desde el punto de vista de un médico que trabaja en un centro de cuidados intensivos, eso es lo que vemos todos los años. Vacunas contra VRS disponibles y aprobadas por la FDA para mayores de 60 años. No tenemos tiempo para discutirlos en detalle, pero tenemos la variante PRF3 y luego otras variantes. Y para las personas inmunocomprometidas tienen un beneficio teórico por encima de las demás personas de la vacuna de subunidades ayudada. Estas son las vacunas de VRS que hay disponibles. Los puntos para discutir con los pacientes. Es importante incentivar a las familias a mantenerse saludables. Las personas que tienen un estilo de vida más saludable no tienen tanto riesgo a hospitalizaciones. Evitar hospitalizaciones y gastos médicos y evitar que falte al trabajo y los otros eventos familiares. De nuevo, estas 3 vacunas están disponibles y se pueden administrar a la vez. Es lo que estoy tratando de decir con este mensaje de la importancia de obtenerlas y la conveniencia de poder administrarlas todas juntas. Y si alguien tiene alguna duda en cuanto a la disponibilidad, es mejor ponerse la vacuna del año que está disponible que no tener ninguna esperando por la del próximo año. Próximo. Muy rápido. Trabajamos con trabajadores inmigrantes que están muy vulnerables. A veces viven en casas de tipo grupal y la información usualmente no está disponible en su idioma. Muchos de ellos hablan español y no tienen acceso a obtener la información porque trabajan jornadas muy largas y a veces tienen que mudarse de un lado al otro constantemente porque son trabajos de temporada también. Y el acceso a recursos, pero también a cuidados médicos y seguro médico es limitado para muchos trabajadores agrícolas. Y transportación a los hospitales y las clínicas es limitada también. Próximo. Así que tenemos una sesión de preguntas y respuestas para las personas. Pueden ir a nuestra página de internet también. Tenemos algunos de los recursos que tienen disponibles en las diapositivas que estamos presentando. También están disponibles en nuestra página de internet. Y esta es la disponibilidad que tenemos. En las diferentes páginas de internet tenemos también libros de cómicas que explican los diferentes recursos. Is it recommended that people who are immunocompromised or over 65 then get a booster every 4 to 6 months, even if they have
already had the current vaccine strain, meaning they may get the same vaccine 2 to 3 times before the new vaccine comes up. Yeah, I'd probably do just one of those current, the most updated one. The older ones are no longer available. The ones we had, the 24 days to 28 days apart in Pfizer and Moderna, the first year, are no longer available. I think the most recent one is the 2023. And so I would just get that one time if the most recent one is not available yet. But I think as soon as the new one is available, the old one will not be available anymore. I don't know if that's true internationally, so I can't answer for that outside the United States. But I believe that the most recent one, when it comes out, the older ones won't be available again. Okay, let's Thank go you, to our Ed. next speaker. I hate to take up more of the time. Thank you. Thank you. Let's go to the next slide, please, Roxana. All right, and for now, I'm going to introduce our next presenter, who will be talking to us about the Risk Less, Do More vaccination campaign from the Department of Health and Human Services, Dr. Jeffrey Reynoso. Just really quickly, Dr. Reynoso serves as Regional Director at the U.S. Department of Health and Human Services, where he advances the Biden-Harris administration's health and human service priorities. For over a decade, Dr. Reynoso has worked on health equity and social justice issues spanning academia, government, and nonprofit sectors at local, state, and national levels. Most recently, he served as the executive director of the Latino Coalition for a Healthy California, where he was responsible for strategic leadership and external relations, organizational development, and financial management and policy advocacy and programmatic initiatives. Dr. Reynoso, we are so happy to have you here. I'm just going to go ahead and let you take it away. Great. Thanks for that introduction. Good morning, good afternoon, everyone. And thanks to Migrant Clinicians Network for putting together this webinar. I have a lot of respect for the work that you all do. As you mentioned, in my prior role at the Latino Coalition for Health California, I worked really closely with Xochitl Castañeda, who I know is one of your board members and was also one of my board members. So I'm on family here. I don't want to spend too much time on the intro, but I did want to share why this work is really important. I represent the White House and U.S. HHS Secretary of Health and Human Services, Javier Becerra. He's the first Latino to hold this position in U.S. history, and he often speaks about his father, who worked as a farm worker and as a construction worker. So this work of farm worker health and migrant health is really important to him. I also see here on the line many promotoras, community health workers, health navigators. I just want to thank you for all the work that you do. You all are trusted messengers with your communities, with your families, your friends, and I'm hopeful that the information that I share today from the U.S. Department of Health and Human Services, or HHS, will be really helpful to you in the work that you do every day. Next slide. We at HHS are very excited about the launch of an important public education campaign to help reduce the effects of pan-respiratory viruses have on people in the United States every year. As Dr. Maredes mentioned, these viruses that we're targeting are the flu, COVID-19, and RSV. And we want to get the word out on how the flu, COVID-19, and RSV vaccines help people risk less severe illness and do more of what they enjoy. We know that for far too many Americans who are unaware of the tremendous benefits of these vaccines, that's why we launched a national campaign called Risk Less, Do More, to inform key communities about the risks of respiratory viruses and empower them to protect themselves from these pan-respiratory viruses. Next slide. Let's level set with some facts, and I'll be really brief here. Flu, COVID-19, and RSV continue to take a heavy toll across the United States. During a 6-month period last fall and winter, these infections together caused 800,000 hospitalizations. More than 10% of the U.S. population last year had the flu, and at the peak of the respiratory illness season, more than 25
2,500 people a week were dying from COVID-19. Next slide. And as the doctor mentioned previously, without immunization, the risk of serious illness from flu, COVID-19, RSV remains highest in certain populations, including older adults ages 65 and older, as well as older residents who live or reside in long-term care facilities, such as nursing homes. We know caregivers are also important in helping older adults make vaccination decisions. So our campaign will be focused on tailored messaging to caregivers. And, as being a son of immigrants myself, as a Latino, we know how important our culture is as it relates to caregiving, and we often care for our elders. So I'm really excited that this campaign is going to be focusing on caregivers that often serve as the messengers, right, on getting the information out to our seniors and older adults. Additionally, we want to reduce the risk of flu, COVID-19, RSV among communities with a historically higher infection rates and often lower access to healthcare resources. So the Risk Less, Do More campaign has developed tailored messages for adults living in rural areas, Black, African American, and Latino populations, and also pregnant women and pregnant people who can help protect their babies. We also know that healthcare providers are critical trusted messengers with communities, and we will be sharing our resources specifically for healthcare providers or those in the community, such as many on this call. Our campaign also offers healthcare providers those tangible resources that they can share out, print out, and share with their patients and the communities that they serve. Next slide. We are implementing the campaign in 2 stages. We are now, so we started with this first stage of the campaign, which is educating audiences about the RSV vaccine, because we know that this one's a newer vaccine that came to market more recently, and there's lower awareness around that vaccine. We are now in the second stage of the campaign, which is the 2024-2025 flu and the COVID-19 vaccines that have started to become widely available across the country, beginning in mid-September, and should be in most communities across the country. I know that there was a question earlier. The goal is to have them in all communities very soon. So definitely check out vaccines.gov for the most up-to-date information about what is available near you. Very importantly, though, we'll also wanted to share that the campaign is delivering research-based, science-based messages. And this is through paid advertising and media coverage on TV, radio, print, social, digital platforms. So really, we're trying to meet communities where they're at. And I'll come back later on more of that research-based aspect in a couple of slides. Finally, we also want to ensure that audiences have access to the information from sources that they trust. And that's why we're partnering with organizations like Migrant Clinicians Network and many of you on this call, because we know that community often doesn't trust HHS or the government like myself, but they may trust an organization or their healthcare providers or someone that they see every day out in the community. Next slide. The campaign brand, as I mentioned previously, is Risk Less, Do More. And what this does is it emphasizes that some people live with a greater risk of severe illness or death from respiratory viruses. But what's really important is getting this season's updated vaccines to lower their risk so that they can continue doing more of the things that they love. Risk Less, Do More uses uplifting, relatable, and unexpected messages to reach at-risk people and communities and connect them to preventative steps and resources so that they can access that vaccine. Next slide. So here are a few examples of some of our social media ads, and I believe we're going to share a quick video here. Next slide. So as you can Apologies see, for that. so as you can see, really engaging images that are reflective of diverse communities and with targeted messaging. Next slide.
Apologies for that. Dr. Reynoso, I apologize for this. I tested this prior to the session and I could not get this animation to work. So I will send everyone it out, the yeah. link so you guys can view it in both English and Spanish. And again, I apologize for that, Dr. Reynoso. Well, all I'll say here is please go on our website. I'll share more details later on and view the videos. They're really engaging, and please share them on your socials, Facebook, WhatsApp, Instagram. They're full of really great information. Next slide. So, as was mentioned previously, the campaign is creating materials for healthcare providers in English and in Spanish. This includes fact sheets, posters, and social media messages. And we'll be rolling out more assets later on as they become available in the next couple of weeks. Next slide. These are more Spanish ads. Again, very colorful, very engaging. Next slide. And these are some of those materials that I mentioned specifically for providers. So those in clinical settings, hospital settings, so that you share out with your community. Next slide. Okay, so lots of information here, but I'm going to distill it very quickly because I'm seeing that we're close on time. This is more of the details around the campaign. What's really important is that we are now in the middle of that action part of the campaign. The updated COVID-19 flu and RSV vaccines are out in communities across the country. So we're really partnering with organizations at a national level, so state and local health departments, community health centers, community-based organizations, private providers to be able to get the word out and spread the message. So we really need all of us on this call to do this work together. Next slide. What's really important here is, while this is a new campaign, the Risk Less, Do More campaign is new. It's not really new, right? COVID has been around for a couple of years, and we're at HHS and through the CDC, we're building on the lessons learned from prior COVID-19 vaccination campaigns. If all of you remember, I know many of you were involved with the prior campaign, which was called We Can Do This. It was one of the largest health campaigns in U.S. history. And what we learned, there was actually a study that came out in the American Journal of Preventive Medicine that showed that campaign resulted in an estimated $731.9 billion in benefits in averted illness and related costs. So for every dollar spent in the campaign, there was a $90 return on the investment. The campaigns have been science-based, and again, we're building on the lessons learned from the COVID-19 vaccine outreach in prior cycles. Next slide. So this is the most important slide. Last but not least, we have created a web section on hhs.gov for Risk Less, Do More. So that's where you can find all of these videos, social media assets, fact sheets. And we also encourage the community to visit the CDC. So the website is on the slide, cdc.gov/Risk Less, Do More, for the latest information about pan-respiratory illnesses and vaccines. It's going to take all of us working together to ensure our most vulnerable communities have the information they need, get their vaccines, and stay healthy this holiday and winter season. Muchísimas gracias. Thank you so much, Dr. Reynoso. I didn't see any questions come into the chat. So if you guys have a question, go ahead and enter in the chat or the Q&A, and I can address that. Mariana put in quite a few resources into the chat as well. Please go ahead and check those out. And before we close, I just want to say quickly, please complete the evaluation. We value your opinions enormously at MCN to improve our online educational offerings. Dr. Reynoso, we are going to send out a follow-up email. I guess this comments for everyone. We're going to send out a follow-up email later today. I'm going to be sending it out, where everyone will receive the recordings, both English and Spanish, of this session.
the links to the evaluation in both English and Spanish, the PDF of the presentations in both English and Spanish. And then we're also going to be sending you quite a bit of resources, both the ones mentioned by Dr. Medeiros and the ones mentioned by Dr. Reynoso. So again, be looking for that later on today in your inbox, excuse me. And if Dr. Reynoso or Dr. Medeiros, if any of you have any last words to say before we close off, if not, I will go ahead and end the Okay, session. Martha, I just want to thank Dr. Reynoso for complimenting everything I said so well, because there's certain things there, especially you mentioned that the vaccine is coming out, the new vaccine for COVID is coming out in different parts of the country at different rates. And that's one thing I haven't had a great handle on yet as to where things are at. So it's great to have, a companion from the West Coast telling us, what's available, and the government website where it's available. So that's very helpful. And thank you all very much. I know the listeners, you work very hard. I really appreciate it. I especially thank the Spanish interpreters. I try to keep it slow, but I know that's always a challenge. So I do appreciate the Spanish interpretation work. That's really challenging. So thank you all. That's all I have. Thank you, Dr. Reynoso. Thank you, MCM, for hosting, and hopefully we can do this again soon. That'll be wonderful. I'd like to thank everyone for joining us. Again, thank you to Dr. Reynoso and Dr. Medeiros. A very special thank you to our interpreters. We hope we didn't torture you too much. And for everyone joining, please join us again for our next webinars. Check out mcn.org to find out what is coming down the pipeline. Thank you, everybody. Have a great rest of your day.